Hola a todos los youtubers, soy Goliathste, el creador de crossovers y fanfictions, y aquí les traigo con un nuevo fanfic o más bien un nuevo one shot, al canal, o sea que esto solo tendrá un solo capítulo y no habrá otro más que este. Bien, luego de meses sin poder subir nada, por fin aquí estoy para traerles este nuevo video, como siempre tratando de subir los fics cuando pueda, no sé cuándo, pero espero que no tarde mucho. Después de todo, solo puedo trabajar en los fics en mis días libres, y bueno, ya para no alargar esto solo diré no soy dueño de personajes que aparezcan en este fic, son de sus respectivas franquicias de sus creadores y autores. También aviso que puede que la personalidad de los personajes tengan algunos cambios, pero solo lo hago para el desarrollo para este fanfic. Además, en algunas partes del fic tendrá algunos mini spoilers de lo que podría ocurrir a futuro del fic principal. Esta historia se hizo para entretener. Bien, sin nada más que decir, iniciemos con la historia. One Shot tributo a Akira Toriyama. En Japón, específicamente en la ciudad de Kō, suceden varios sucesos que las personas normales son ignorantes, como la gente sobrenatural y sus batallas internas, que podrían poner en juego la vida de mucha gente que no es consciente de esos sucesos. Pero en estos días, esos eventos no eran los protagonistas de esta historia, sino algo más, ¿cómo decirlo? Un evento natural en la naturaleza de la vida humana, pero sería algo que pegó fuerte para muchas personas en cierta comunidad no solo en Japón, sino también gran parte del mundo, y fue la reciente muerte de una persona tan influyente, gracias por su obra, siendo este Akira Toriyama, creador del gran afamado franquicia manga/anime Dragon Ball. La noticia había sido un fuerte golpe para los fans de este hombre y sus obras que había creado en todos sus años de mangaka, habiendo traído tantas alegrías junto a otras emociones que transmitía sus historias, había dejado el mundo de los vivos hace relativamente poco, dejando devastado a más de una persona fan no solo de este hombre, sino de sus historias, y en esta historia veremos a unos ciertos personajes que han estado apegados a lo relacionado al trabajo de esta persona en vida. Y ahora veremos a unos de ellos y cómo lo estaban afrontando. Uno de ellos era Youdo Issei, quien estaba en su habitación con una mirada triste y decaída. En estos últimos días habían sido un tanto grises para el portador de Drake, incluso cuando tenía a su presidenta Rias y Asia-chan durmiendo con él sin ropa, e intentaban animarlo un poco con las cosas ecchi que tanto que le gustaba, pero viendo que no funcionaba mucho y que los padres Youdo les contarse más del estado triste de Issei, ambas chicas lo comprendieron, además de darse cuenta que su querido Issei no era el único en tener los ánimos bajos, pudieron notar que Tatsumi también estaba en un estado similar a su gemelo, pero este trataba de no demostrarlo. Era raro para él sentirse así por alguien que nunca pudo conocer en persona a diferencia de un ser querido o alguien cercano, pero por alguna razón, la muerte de Toriyama Sensei, el hombre responsable de marca un antes y después en su infancia y parte de su adolescencia en esta vida que llevaba con sus historias y que lo que acompañó, y gracias a eso, tuvo una agradable infancia junto a Issei y Ieyasu, que este último también compartía su gusto por lo relacionado por Dragon Ball, ya sea jugando siendo Goku y sus amigos o jugar los videojuegos de pelea que salían al paso de los años, incluso juguetes, donde eran alegrías y diversión, una época sencilla y feliz, una época que los hermanos Youdo extrañaban bastante, donde no debían preocuparse por seres sobrenaturales como lo hacen en la actualidad. Pero ahora, solo podían sobrellevar esta pérdida como probablemente lo estén haciendo otros chicos, jóvenes y adultos, tanto en Japón junto a otros. Issei, ya estás listo, los demás nos estarán esperando, diría Tatsumi desde afuera de la habitación. Estaban en sábado en la mañana, por ende, no había clases, tampoco habrá actividades del club del ocultismo, ni tampoco a entrenar con los senseis Bulatiran, debido que notaron el estado de ánimo de sus alumnos y sabiendo el por qué decidieron dejarlos solos por ahora y no presionarlos. Pero eso sí, cuando estuvieran mejor, les darían a sus alumnos un duro régimen de entrenamiento por los días que no entrenaron.
Pero dejando eso de lado, luego de escuchar a su gemelo hablarle, el portador de Drake se levanta de su cama, y a paso calmado, se dirigió a su puerta de su cuarto, abriéndolo en el proceso, mostrándose a un Issei con ropa casual, al igual que Tatsumi, sin mucho que decir. Ambos hermanos gemelos bajarían hacia abajo por las escaleras para luego ir a la puerta principal para salir, no antes de despedirse de sus padres, Asia y Rías, yéndose a un lugar en específico, ante las miradas de preocupaciones de los cuatro mencionados. ¿Creen que estarán bien? ¿Han estado así durante una semana?, cuestionó una Asia preocupada por el estado de ánimo de ambos castaños. Sinceramente, no lo sé, claramente la noticia de Toriyama sí que los afectó bastante, incluso si Tatsumi no lo demostró, puede que tome más tiempo para que vuelvan a la normalidad, y lo mejor que podemos hacer es estar ahí para ellos, diría Ria suavemente. No iba a fingir saber cómo se sentía ambos chicos al respecto, pero sabía que lo mejor que ella junto a sus amigos y conocidos podían hacer, es ser el apoyo moral para ambos portadores de Drake y Tyrant. No lo hubiera dicho de otra mejor forma Rías-chan, en esta situación Issei y Tatsumi solo deben estar con amigos que al igual que ellos están pasando lo mismo que ellos, les dijo amablemente Miki a ambas chicas, tratando de tranquilizarlas. Tienes razón amor, nuestros muchachos son más fuertes de lo que parecen, solo necesitarían despegar sus mentes o desahogarse, y cuando menos se den cuenta ya estarán como siempre, solo a ambas demonios para que no se estén preocupado, y a pesar de sus dudas, decidieron en confiar en las palabras de sus futuros suegros y esperar que eso ocurra, mientras que la pareja Yodou, solo podían ponerse algo tristes y nostálgicos al recordar todo lo relacionado a la franquicia de Dragon Ball que sus hijos amaron tanto, recordando cómo se divertían con sus juguetes, cartas, videojuegos, incluso disfraces de los personajes que tanto admiraban, incluso ya siendo unos adolescentes, todavía le tenían un gran apego a todo lo que pudo crear aquel hombre. Sin duda, esto dejará un antes y un después en la vida de tanto de sus hijos como de otros. Mientras tanto, en la Academia Quo, vemos a un dúo de chicas con lentes, siendo esta Sona Citri la presidenta del club estudiantil y líder de su clan. Junto a ella, estaba su reina y vicepresidenta Tsubaki Shinra. Las mencionadas están en la sala de su club en un ambiente silencioso, pero tranquilo, sentadas en uno de los sillones de la sala, bebiendo unas tazas de té, que Tsubaki hizo para ellas. Ninguna había dicho nada por un buen rato, pero ese silencio sería roto por la peli negra más alta, quien no pudo evitar preguntar lo siguiente: Sona-sama, ¿está bien dejar a los demás miembros del club tener tantos días libres? Entiendo por qué lo hizo, pero, cuestionaba Tsubaki dudosa, pero Sona levantó su mano con calma. Entiendo lo que tratas de decirme Tsubaki, pero no te preocupes, es una excepción por esta ocasión en específico, sobre todo lo ocurrido esta semana, respondía Sona calmadamente, mientras volvía a tomar un poco de su té, al mismo tiempo que ella y su reina recordaban los sucesos de aquella semana. Desde el viernes pasado, ellas habían notado algo raro en el estado de humor de los integrantes de su clan, y no solo de ellos, sino también de otros alumnos de la academia. Varios estaban cabizbajo, con algunas expresiones tristes o vacías, apenas prestando atención en las clases. Incluso algunos maestros de la academia, aunque no lo demostraban, parecían estar casi igual que sus alumnos, cosa que la había confundido más a ella, Tsubaki, Rías, entre otros. Incluso se sorprendió que aquella semana no se ha reportado nada sobre el trío pervertido en toda la semana con el club de Kendo para espiarlas, la presidenta estudiantil. Incluso esas mismas chicas notaron eso, pero al igual que el resto de alumnos, no les tomó importancia suficiente para decir algo al respecto. Pero lo que hizo que Sona de verdad quisiera una respuesta clara, fue por el estado de ánimo de Tatsumi, quien parecía estar en piloto automático cuando jugaban ajedrez, que si bien no lo hacía mal, era monótono, estoico, casi no hablaba, y solo se dedicaba a jugar. Si de por sí le confundía las actitudes de los estudiantes y profesores de Quo, ahora se estaba preocupando para el tercer
tercer día, aunque tenía dudas si Tatsumi le fuera a responder sinceridad, sin decirle que estaba bien y que lamenta si le preocupara, así que decidió en preguntarle a unos de las personas más cercanos de su amigo Castaño, siendo ese Ran Sensei, quien ya sabiendo del estado de ánimo de sus alumnos y colegas de trabajo, le daría una respuesta un tanto detallada de la razón del por qué varios alumnos y unos pocos docentes de la academia estaban decaídos. Famoso mangaka Toriyama Akira, cosa que desconcertó a Sona y Tsubaki al saberlo, si bien ya sabían de la noticia por algunos medios de comunicación del mundo humano, y eran conscientes de que tan importante era aquel hombre, pero nunca se habrían imaginado el impacto que generaría su muerte, pero no solo en la academia, sino también en el país de Japón y varias partes del mundo humano. Nunca habían tomado en cuenta cosas como el anime y manga que a otros sí les gustaba, pero viendo lo que había provocado este acontecimiento en varios de sus amigos y conocidos, ese hombre Toriyama era mucho más influyente en la gente de lo que pensaba gracias a sus obras, cosa poco común por lo que sabían. Aún así, Gran Sensei pudo calmar a sus dos alumnas, prometiendo que esto no durara mucho, pero ahora mucha gente está en shock por la noticia y tomaría algo de tiempo para asimilar, algo parecido a las etapas del duelo shock, pero durará en poco tiempo y luego todo volvería a la normalidad, y ahí para sus amigos y compañeros que están de luto, como apoyo moral, cosa que ambas demonios sin duda harían. Incluso Ran intentó aligerar el ambiente con una pequeña broma, para que Sona sea más abierta con Tatsumi, haciéndole un bento o dejándolo desahogar sus penas en su regazo, esto para la vergüenza de la heredera Citri, mientras que su reina reía en silencio. Luego de acabar de recordar ese día, y quitando de lado esos últimos momentos vergonzosos que tuvo con el sensei, tuvo que ser más flexible, y mientras no hubieran encargos de los humanos que tenían panfletos de su clan para tener un deseo o una petición, podrían tener días libres para que se sientan mejor. Bueno, el lado positivo es que por ahora la academia estará tranquilo, algo descuidado, pero tranquilo por unos pocos días, al igual que las actividades que tenemos como demonios, diría con calma Tsubaki, terminado de beber su té, mientras que su rey asentía en respuesta, mientras pensaba, si esto afectó a Tatsumi y a otros humanos, me pregunto si esto también afectaría a One-san. Después de todo, ella no solo es fan de las chicas mágicas, fue lo que pensó la Citri menor, no queriendo estar en la misma habitación con su hermana si estaba igual que los demás en la academia. Y hablando de la susodicha, Serafal Citrio, como su título de Mao decía Leviatán, actualmente estaba en la oficina de su mejor amigo el Mao Circeps Gremori, o Lucifer como su título lo indicaba. Junto a él, estaba su esposa, sirvienta y reina, Graifia. La pareja de esposos miraba con distintas expresiones al ver cómo la Mao Leviatán estaba con expresiones que variaban con la tristeza y la negación. «Buah, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que ser tú? Aún tenías mucho que dar al mundo». «Buah», lloraba Serafal mientras bebía una botella de vino sin delicadeza, ahogando sus penas con esa botella y otras más que estaban tiradas en el suelo debajo de donde estaba sentada, siendo observada por un Circeps que tenía una mirada apenada y nerviosa, mientras que Graifia tenía una mirada de indiferencia. Esto ya había durado un buen rato desde que la Mao Leviatán había llegado al hogar de su mejor amigo, para poder desahogarse sin ser molestada por sus padres o algún productor de su show, cosa que el pelirrojo no tuvo problemas en darle la bienvenida, con algunas botellas de alcohol listo para la ocasión, incluso si Graifia no estuviera completamente de acuerdo. «Sera-chan, entiendo cómo te sientes, créeme que me sentí así cuando me enteré, pero creo que deberías calmarte un poco, porque cuando bebes de más, tu poder mágico tiende a descontrolarse un poco», diría el pelirrojo, algo nervioso por si algo como eso ocurra en su oficina, y más con su esposa presente. Para ese escenario, en cambio, Serafal hizo un puchero, estaba algo ebria, pero era consciente de ella misma, y no quería hacer una escena con Graifia. «Sniff, ok, me calmaré, simplemente, Sniff, estoy decaída Sir-chan, incluso no tengo ánimos de hacer mi programa, ni visitar a mi querida hermanita», diría Serafal en un tono lloroso, mientras sacaba de un círculo mágico una caja de pañuelos para sonarse la nariz. Podría simplemente hacer sus actividades como Mao Serafal Sanma,
sugirió con una voz neutra Graifia, aunque ya sabía no haría tal cosa, y la expresión que tuvo fue toda la respuesta que le dio, le decía todo y dando un suspiro por eso. Serafal-sama, ha estado así durante una semana, no puede simplemente seguir así, tiene muchas responsabilidades que debe de atender, o si no, el consejo demoníaco le estarán pisando los talones tarde o temprano, y usted lo sabe muy bien, le dijo un tono más serio la Maid Peliplata. Esto hizo sus pucheros por un momento antes de gemir con exasperación, realmente le desagradaba a esos viejos del consejo, y lo último que quería es escuchar sus quejas hacia ella por no hacer su trabajo, solo podía ver a su mejor amigo con una expresión suplicante, esperando que él tuviera una idea para apaciguar su tristeza por el duelo que sufría, cosa que notó el pelirrojo, y luego de un momento de pensarlo, tuvo una idea. Sera-chan, ¿qué tal una maratón de Dragon Ball mientras recordamos los buenos momentos? Quizás eso te ayude, sugirió Sir Sechs, esperando que su idea funcionara, cosa que sí sucedió, al ver el rostro melancólico de la Citri cambiar casi al instante, por una un poco más animada, parecía que le gustaba la idea. ¿En serio? Eso sería estupendo, ¿puede Migi-chan verlo con nosotros? Quizás le podría gustar, por favor, suplicó Serafal a la pareja más poderosa del inframundo con ojos suplicantes, donde Sir Sechs no le molestaba la idea, pero Graifia estaba seriamente pensando aquella petición, pero al ver los ojos de cachorro de la Mao Leviatán, solo suspiró resignada, pero dejaría en claro sus condiciones. Preparad la sala de estar y los DVD, pero Mijika se quedará un rato con nosotros para ver, no quiero que eso interrumpa sus tiempos de estudio y entrenamiento. ¿Quedó claro, Serafal-sama? Le cuestionó con algo de severidad la Maid hacia la Mao, quien no se inmutó por la mirada, y asintió por las condiciones sin problemas, y sin más que decir y un mejor estado de humor, se iría del lugar al baño del castillo para darse una ducha y cambiarse de ropa para la ocasión, dejando solo a la pareja en un silencio tranquilo que no duró mucho. Bueno, eso salió mejor de lo que esperé, dijo el Lucifer dando un suspiro de alivio, mientras se relajara en su silla de oficina. Para ser dos de los 4 reyes demonios del inframundo, aún actúan a veces como unos niños o adolescentes, por lo menos tuvo la sensatez que evitar que Serafal-sama reviva a Toriyama-san como una pieza demoníaca, elogió Graifia a su marido, al menos sabía cuando el Lucifer actual sabía tener buenas decisiones y no mimar a su amiga pese su tristeza y negación inicial, aunque eso tomó un par de horas. Jeje, lo sé, pero es algo que es parte de nosotros. ¿Por algo te atrajo cuando nos conocimos o no? Preguntó un divertido Sir Sechs, donde en respuesta, su esposa, dio una media sonrisa, recordando cómo se habían conocido en aquella época oscura y cómo se habían enamorado, y luego de muchos pero muchos años, la Maid podría decir sin duda que conocía bien a su esposo y su grupo de amigos, y eso incluyendo sus gustos, y si bien, fue reacia en participar en algunas actividades otakus como lo llamaban los humanos, con el tiempo disfrutaba hasta cierto punto pasar el rato con Sir Sechs y los demás Maous, y hablando de Maous, ¿desea que llame a Huka-sama para este evento? Preguntó Graifia esperando una respuesta. No te preocupes, querida, deja que yo llame a Huka, si es que no está ocupado, también iré por Mijikas. Mientras tanto tú prepara la sala de estar para la maratón, además de cancelar cualquier compromiso que tenía, pidió amablemente Sir Sechs a su mujer, quien asintió. Hoy no era que planeaban, pero, por una amiga cercana que está de luto, estaban dispuestos a estar a su lado para mejorar su humor, y mientras más sea, es mejor. Después de todo, para eso están los amigos. Por cierto, Sir Sechs-sama, ¿también quiere que prepare el anime de GT? Le cuestionó la Maid al Mao pelirrojo, quien se estremece al mencionar dicho anime, y luego de unos segundos, da un suspiro de resignación. Si Serafal está de acuerdo, entonces está bien, aunque espero que no sea el caso. El arco del gran viaje me da sueño de verlo, dijo con algo de desgana el Mao Lucifer, quien por mucho que le guste el universo que se ha creado a base en Dragon Ball, aquella secuela alternativa no era mucho de su agrado, pero estaría dispuesto a verlo, solo para poder levantarle los ánimos de su amiga, si para eso se tendría que mantener despierto viendo aquel anime. De regreso al mundo humano, en un pequeño restaurante,
vemos a los gemelos Yododo entrar a aquel establecimiento, donde no tardaron mucho al ver a un cierto grupo de personas que ambos castaños conocían que eran Ieyasu y algunos miembros del clan Citri, siendo estos Genshiro Usagi, Ruruko Nimura, Momo Anakai, Rei Yakusaka, Tomoe Meguri y Tsubasa Yura, todos usando ropas casuales, saludarían a su manera a los gemelos Yododo, quienes respondieron de la misma forma, para luego acercarse a la mesa donde estaban sentados aquel grupo de jóvenes. Lamentamos la tardanza, nos distrajimos un poco en la calle, se disculpó Tatsumi haciendo un gesto con la mano. No te preocupes Tatsumi, al resto de nosotros nos pasó lo mismo, dijo Ieyasu tranquilamente, mientras que los integrantes del clan Citri asentían ante las palabras del pelinegro. Es verdad, de camino aquí, hemos visto varios grupos de personas que vestían cosplay, ropas de temática de Dragon Ball o cualquier cosa relacionada con Toriyama Sensei, incluso pasamos a un lado a juegos de Dragon Ball, incluso hacían que sus personajes levantaran las manos, como si estuvieran dando sus energías a una Genkidama. Eso fue antes que nos topáramos con Takahashi de camino aquí, explicaba Sagi, recordando aquellos sucesos con sus amigas y compañeras de clan. Es verdad, me sorprende un poco ver esto en las calles, pero da a entender que Toriyama Sensei ha tenido una gran influencia en todos estos años, ya sea con Dragon Ball, Sandland o Dr. Slump, diría Momo con una sonrisa. Es sorprendente como un mangaka que antes se enfocaba en historias de comedia y algo de humor negro, creara unos, sino el shonen de peleas más reconocido del planeta, incluso siendo popular en el inframundo, diría Ruruko con cierto entusiasmo, sin percatarse la sorpresa en los rostros de los hermanos Yododo y Ieyasu, incluso Sagi, ya que no se esperaban que un mangaka como Toriyama Sensei pudiera llegar a tener fanáticos incluso en el mundo sobrenatural, pero aún así, se sintieron orgullosos de una hazaña tan irreal, que usa más allá de su raza humana. Al ver sus expresiones, claramente no se lo esperaban, no los culpo, el resto de nosotros también nos tomó por sorpresa cuando nos enteramos por medio de Serafal-sama de esa noticia, dijo Tsubasa con una leve sonrisa, y sus compañeros de clan volvían a sentir ante esas palabras, abriendo un silencio tranquilo que duró poco hasta que uno de ellos diría algo. Wow, fue todo lo que diría Ieyasu, no tenía palabras al saber esos datos, solo podía sentir orgullo por uno de sus autores de mangaka favorito, sentimiento compartido por todos sus compañeros de academia, ¿verdad que sí? Supongo que serán de las pocas cosas del mundo humano que no involucre cosas históricas o seres sobrenaturales que han podido influir en el mundo demoníaco, aunque sea un poco, dijo Reya con una leve sonrisa. Amén, a eso dijeron Tatsumi y Ieyasu con una leve sonrisa, pero sin querer generaron un leve dolor de cabeza a los demonios reencarnados presentes, para la molestia de los susodichos, mientras que los dos humanos, con pena, se disculpaban por ese deslice. Luego de eso, el grupo de adolescentes comenzarían una conversación amena cuyo tema de conversación claramente era sobre Akira Toriyama, y su obra más importante que era Dragon Ball, y la influencia que les dejó cuando crecían, aunque claro, no dejaron de lado las demás creaciones de Toriyama Sensei que si bien, no todas estaban relacionados con Dragon Ball, varios de esos mangas y animes, eran bastante entretenidos de leer y ver, incluso se estaban planteando la idea que el grupo se volvieran a juntar para tener una maratón de anime de Dragon Ball, ya sea Super, GT, incluso las películas y demás, idea que parecía gustar al grupo, pero que Issei parecía estar un poco dudoso, ya que, ya tenía planes parecidos con sus amigos Matsuda y Motoama, y no sabía si sería buena idea invitarlos a dicha maratón con sus demás compañeros sobrenaturales, hermano y amigo. Incluso decidió dar la idea que sus dos amigos podrían participar en esto, petición que el grupo se tomó muy en serio, sobre todo las chicas del grupo, quienes tenían muy poca estima por aquel dúo de pervertidos, y más con la reputación que les precede, y la razón por lo que ven tan mal a Issei, era que a diferencia de ellos, era un poco más decente que sus amigos, también no era muy diferente a otros chicos de su edad, un adolescente que podrías pasar el rato hablando de cosas triviales, claro,
quitando que pueda tener sus momentos actuando como pervertido, pero eran pasados por alto sin molestar a nadie, además de respetarlo lo suficiente luego de lo ocurrido del ratín y por ende, sería Tsubasa quien tomaría la iniciativa en darle en beneficio de la duda, en dejar a los amigos pervertidos de Issei se les unieran a su maratón de Dragon Ball, que además de ver los animes de dicha franquicia, también jugarían un par de partidas con un videojuego clásico, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, sin duda pasaría unas buenas horas en su reunión futura, al igual como lo estaban haciendo en estos momentos. ¿Quién hubiera imaginado que este grupo que parecían tan diferentes, podrían convivir también independientemente de sus formas de ser e historial pasado, pero que aún así, no impidió que se lleven bien, muy diferente de antes, como pasa entre Issei y Sagi al conocerse por primera vez, pero luego de conocerse mejor, se dieron cuenta que no eran tan diferentes como pensaron, y así como fue como un grupo de adolescentes, convivieran de manera amena, pese a la tragedia ocurrida, este grupo y otros más, a pesar de la tristeza, cada quien manejaría esta situación a su manera, recordando los grupos, dejando a un lado las diferencias, y conviviendo como cualquier grupo de amigos. Mientras tanto en otro lugar, en una iglesia en Europa, vemos a un dúo de hermanas adoptivas japonesas, estaría de rodillas enfrente de un altar de dicha iglesia que estaba solo. Ambos chicas habían estado ahí durante un buen rato, no solo en ese día, sino en los días anteriores. La noticia de la muerte de Akira Toriyama no se dio hasta días después en otros países, esto por las costumbres que tiene Japón, pero aún así, las dos hermanas les pegó tan duro como sus compatriotas impones como otras personas del mundo humano, que son y fueron fans de este hombre. Estas dos chicas no eran ni más ni menos que Irina y Sayo Shidou, amigas de la infancia de Tatsume Issei, estaban de rodillas con sus manos juntas en forma de rezo, murmurando oraciones en silencio, mientras que la castaña de coletas lloraba con mucho sentimiento, y su hermana, pese que también sentía mucho pesar y el sentimiento de querer llorar a mares como Irina, se contuvo hasta donde pudo, ya que no evitó que se parecer la nostalgia al recordar aquella época feliz de su niñez al lado de su hermana y amigos, momentos que a veces quería que volvieran, pero sabía que eso era imposible, y simplemente recordarlos como eran, momentos felices que pudo darse el lujo de rememorarlos en los últimos días que pasaron junto a Irina, que salió bastante afectada por la noticia. Para algunos creían que estaría exagerando, pero Sayo la entendía mejor que nadie, incluso mejor que sus padres y sus demás amigos y compañeros de la iglesia, así acompañándola en su duelo como podía, ya que también debía sobrellevar el dolor que tenía, pero gracias a Irina que también fue su apoyo, y para animarse, recordarían sus experiencias con aquellas franquicia con sus dos amigos de la infancia, aunque claro, tuvieron algunos problemas con sus padres cristianos, sobre todo su madre, debido al contenido que tenía los animes de Dragon Ball y lo relacionado con Akira Toriyama, ya sea por la violencia o algunas escenas subidas de tono, pero no era tan grave, al menos no en México, que se creía que era satánico junto a otros animes, y todo dicho por un predicador que claramente quería llamar la atención y no sabía nada de la cultura japonesa, incluso daba tanto risa como pena ajena, pero recordarían aquella curiosa y loca época de la existencia de la supuesta continuación de Dragon Ball GT, llamado AF. Sin duda, había gente que no quería que Dragon Ball terminara aún, no después de un anime aburrido y con un potencial desperdiciado, con pocas cosas rescatables, y en respuesta, algunos fans crearon sus fan mangas y darle su esencia como se le llama. Fue una época curiosa, que es recordada con nostalgia hasta cierto punto, para bien o mal, sin importar lo raro que era. Aún así, inspiró a gente relacionado al anime de Dragon Ball, ya sea con personajes como sagas y juegos que se ve hoy en día, ganando elogios como críticas, pero que al final cada quien lo disfruta a su manera de ver el universo creado por Toriyama Sensei en los últimos años. Superar o aceptar esto, y ya han pasado días desde la noticia, diría Irina con una sonrisa decaída, mientras que ella y Sayo están sentados en un banco, desde hace rato que salieron de esa iglesia, yendo caminando por un rato hasta llegar a un parque y sentarse en dicho banco, decidiendo pasar el rato a hablar por ahí, antes de irse a casa o que les llegue una misión de la iglesia, esto para animarse mutuamente o al menos intentarlo. Sí, es algo injusto que la noticia no nos llegara antes,
Pero bueno, así son nuestras tradiciones de Japón, y más de parte de la familia Toriyama, diría Sayo tranquilamente, mientras que su hermana adoptiva asentía distraídamente. En momentos como estos, ambas chicas se preguntaban qué estarían haciendo sus dos amigos de la infancia ante esta pérdida. ¿Estaría de igual forma que ellas o tratarían esta situación de otra manera? Esperaban que fuera lo segundo, y si es con amigos que también pasan por esto, es mejor, porque a diferencia de ellas, las hermanas Shidou si bien, si tenían amigos, ellos no conocían la cultura del anime barra manga, debido que se crearon con la gente la iglesia gran parte de sus vidas, por ende, sus conocimientos de Toriyama eran vagos, y eso era porque ambas hermanas les había hablado cada cierto punto sus gustos, pero solo eran cosas anécdotas sin dar muchos detalles, debido que esas conversaciones ocurrían espontáneamente, para pasar un poco el rato en algunas misiones de la iglesia. Pese a eso, ellas se llevaban bien con su grupo de amigos pese a todo, aunque tenían la duda si deberían presentarles el manga barra anime de Dragon Ball debido al contenido que posee, pero dejando eso de lado, Irina y Sayo se preguntaban si podrían pedir permiso a sus superiores de ir a Japón e ir de visita a la familia Yodou, para volver a ver a sus queridos amigos de la infancia, después desde la última vez que los vieron, y al parecer, ese deseo se les cumplirán dentro de poco, ya que hace días atrás, partes de la espada Excalibur fueron robadas por unos ángeles caídos y sus aliados, pero siendo en específicamente uno de los líderes de la facción de los caídos Kokabiel y sus lacayos, los exorcistas renegados Freetzelsen y Zank, el ex investigador de las espadas sagradas Valper Galilei y un aliado aún desconocido, pero que había sospechas de quién sería, no eran lo que esperaban, pero no se quejarían, podrían ir a ver a Tatsumi y Issei en su hogar Japón y cumplir su misión con sus amigos. Por ahora, antes de ir en esa encomienda, Irina y Sayo decidieron pasar en estos días en calmar su tristeza como lo harían cualquier fan de Dragon Ball, con una buena maratón de sus animes y películas, y de paso, invitar a su círculo de amigos, y que conocieran ese mundo llamado anime, y quién saben, quizás les termine gustando. Sería lindo que compartieran varios de adoraciones y admiración a su señor. Cambio de escena, en un lugar vasto y limpio cuyos alrededores parecían estar lleno de nubes blancas y que su alquitrara fuera parecido a todo lo escrito en las escrituras del Señor, incluso más que eso, un lugar que no se sabría bien cómo describirse, pero la única palabra que uno podría pensar sería, hermano y armonioso, era como lo describían en las religiones cristianas incluso más, pero no nos centraremos en eso. Ahora vemos una persona que estaba al borde de un lugar de ese hermoso cielo, una mujer rubia rizado extremadamente con un par de 12 alas de ángel donde a entender su rango en la jerarquía en su raza y una aurora encima de su cabeza, y con una figura voluptuosa. Esta persona es conocida como la mujer más hermosa y una de los serafines del cielo, siendo esta Gabriel. La susodicha estaba una área en específica de su reino celestial, en el mismo lugar donde su padre alguna vez se sentaba haciendo su trabajo y también que recibía los rezos o oraciones de sus hijos, donde podría dar sus bendiciones a los humanos, pero ahora que su padre no está, tenían un sistema que se ocuparía de esos deberes, pero aún así, la hermosa ángel pasaba aquí de vez en cuando recordando los viejos tiempos, cuando su padre aún seguía vivo, siendo algo melancólico y nostálgico a la vez. También era testigo de cómo las almas de los humanos iban para ser juzgados por sus acciones en vida y ver si iban al descanso eterno o iba a ser castigados con el sufrimiento eterno. Pero uno de esos días un alma en específico llegó hace días, para aquel poco tiempo después y para su sorpresa, poco a poco, sintió como el corazón de varios humanos y seres sobrenaturales se llenara de una gran tristeza que no había sentido en muchos años, tristeza que ha estado durando días, y luego decidió investigar un poco a aquella persona que había provocado ese sentimiento en varios humanos en los diferentes países del mundo humano, Akira Toriyama, ese era su nombre, y que había hecho en vida. Fue un humano común que vivió su vida como una persona normal además de ser un dibujante de algunos dibujos que algunas personas disfrutan llamado manga, sin algún poder sobrenatural o algo por el estilo, pero que al parecer mucha gente le ha gustado su trabajo hasta el punto que se volvió muy conocido en varias partes del mundo, así que decidió indagar en los trabajos que ha hecho Toriyama, que si bien no entendía algunos chistes o el doble sentido de algunas de sus primeras historias, no le impidió seguir
leyendo estos mangas, hasta leer los 2 trabajos que más fama le dio a aquel hombre siendo Dr. Slump y Dragon Ball. Si bien la historia de una niña robot se le hacía curiosa, incluso algo graciosa por las situaciones absurdas que se daban en esa historia, pero la siguiente historia de alguna forma le llamó la atención. Al principio parecía que sería igual que la historia predecesora o parecido, pero al paso que iba la historia, iba evolucionado paso de las sagas donde de a poco la comedia algo absurda iba dejado de lado, y más peso en la historia, donde comenzaría a tener momentos serios y crudos, pero aún manteniendo su esencia, donde pudo ver el desarrollo de sus personajes y la historia, que si bien no era perfecto, uno podría disfrutar de leer la historia y cariñarse con sus personajes, y después de leer los mangas de Toriyama, decidió que ella misma ir al mundo humano al ver más a la gente que eran conocidos como fans de aquel hombre, claro, ocultando su presencia angelical y su poder, además de usar magia como cambiar su apariencia, para no llamar la atención, como suele pasar cuando era vista ante otras razas y no sabía el por qué. También no se debería preocupar de que no notaran su ausencia, ya que, a diferencia de sus hermanos, ella no poseía tantas prioridades que atender como Serafín, pero en fin, ella en persona podría ver cómo la gente había reaccionado la partida de Toriyama Akira. Además de leer los corazones de esas personas, había un patrón a cada una de las personas, y por curiosidad, de Toriyama, y a pesar de la extrañeza de la gente ante esa pregunta, por alguna razón que ni ellos sabían, decidieron contestar esa pregunta, donde la respuesta varía dependiendo de quién se lo preguntes. Desde su perspectiva, algunos crecieron viendo ya sea el anime clásico de Dragon Ball o en sus etapas del anime de Z, viendo las aventuras y peleas de Goku y sus amigos en contra de los enemigos que aparecían, los momentos divertidos y tristes que habría, lo que significaba la historia y los personajes como el protagonista Son Goku, que era parecido al protagonista del viaje del oeste San Wukong. Posiblemente el autor se inspiró en esa leyenda. Y luego de pasar las siguientes horas hablando y escuchando historias que involucraba al señor Akira Toriyama, Gabriel no podía evitar estar sorprendida por la cantidad de gente que amaba esta franquicia, pese a sus defectos y críticas negativas que ha recibido en los últimos años. Dragon Ball y Akira Toriyama se habían vuelto algo de culto en el mundo humano y probablemente entre los seres sobrenaturales también, y luego de volver al cielo, se había quedado reflexiva, cuando fue la última vez que muchos humanos compartían sentimientos similares y habían dejado sus diferencias de lado, cosa que no se había visto luego de muchos años, incluso siglos, algo que no había visto en tanto tiempo, pero aún así, no pudo evitar sonreír un poco. Era de alguna forma agradable ver y sentir a los humanos, aunque por un tiempo corto, dejar a un lado sus diferencias y entenderse entre sí, en memoria de aquel hombre que inspiró durante estos últimos años, cada quien a su manera. Eso la ponía feliz. Los humanos, que a veces que podrían ser conflictivos por cualquier, hasta los conflictos más tensos, podrían olvidarse de eso por un rato y por lo menos ser amigos en momentos duros como estos, y apoyarse ya sean en la familia o en las amistades. Era algo duro de tragar, pero con el tiempo, las personas seguirán adelante, como siempre lo han hecho, incluso si su padre ya no estaba con ellos para cuidar de los humanos, ella y sus hermanos todavía estarán ahí, incluso si no podrían intervenir directamente, todavía tenía la fe que los mismos humanos podrían llegar a resolver sus asuntos y si algo grave ocurre, ellos intervendrían. Además, algo en ella le decía que grandes cambios vendrían al mundo sobrenatural, y que esos cambios serían para bien como para mal. Posiblemente un tratado de paz podría ser posible, pero para eso, tendría que ocurrir un evento que permita ese suceso. Eso el tiempo lo dirá. Hasta entonces, va a esperar con ansias ese día. Mientras tanto, en el mismo territorio de Los Ángeles, pero en un área diferente, donde las almas humanas iban a ser juzgados por sus acciones en vida, para saber si iban al paraíso o al infierno, y dentro de ese paraíso, vemos a un individuo en particular. Cuando llegó al paraíso, él poseía la apariencia cuando murió, pero al llegar a ese lugar y permitirle al descanso eterno, también se le permitió tener otra apariencia si lo deseaba para estar más cómodo, como volver a ser más joven como ejemplo, pero esta persona quería intentar algo fuera de lo común. Esta persona ahora mismo tenía una apariencia curiosa, era al parecer un robot de baja estatura que vestía un deportivo verde. Este individuo no era ni más ni menos que el mismísimo Akira Toriyama, quien luego de muchos años de trabajo,
podría finalmente estar en paz. Quizás dejó muchas cosas inconclusas y dejar su familia atrás y tristes, pero sabía que los volverían a ver algún día cuando sus momentos lleguen para volverse a ver. Además que confiaba en su más grande creación, sabía que no sería fácil para Toyotaro en ese labor, pero confiaba que todo saldría bien. Realmente nunca imaginó que uno de sus mangas terminaría siendo un gran fenómeno a nivel mundial. Lo tuvo de todo: animes, películas, videojuegos, juguetes, mercancías de todo tipo, adaptaciones de live action, etc. Esto jamás estuvo en sus planes. Sus mangas previos siempre trataron de comedia y cosas algo subidos de tono, incluso se quedó así por un tiempo a principios de la historia de Dragon Ball, pero gracias a la popularidad de su manga junto a las ideas que se le dio de su editor, el rumbo que iba la historia estaba cambiando de a poco, hasta llegar a las peleas y batallas que todos conocen en la actualidad. Hubo un tiempo que quiso dejar esta franquicia a un lado luego de la saga Buu, y dejar que otros hicieran lo que quisieran, ya sea la Toei Animation con el anime de GT, o esas personas que quisieron hacer la película live action en América, pero de ver ese desastre de película, volvió con su creación, creando nuevas historias para Goku y sus amigos, que han volvió relevante su franquicia una vez más hasta nuestros tiempos. ¿Quién hubiera imaginado que algunas de las cosas que me han apasionado en mi vida, se volvería en algo tan grande? Entre mis gustos de las películas accidentales y los autos, ser un mangaka fue probablemente y quizás la mejor decisión que tuve que tomar. Gracias a eso conocí a mucha gente agradable, incluso inspiró a nuevas generaciones de mangakas y mangas. Creo que debería sentirme orgulloso y feliz por eso, aunque deje algunas cosas inconclusas. Sé que Toyotaro podrá darle el final adecuado que no pude darle en su momento al retomar la historia. Solo espero que mi familia pueda salir adelante con mi partida, y que puedan vivir tranquilamente. Después de todo, ni yo ni ellos somos tan excéntricos cuando materialismo hablamos, diría en sus pensamientos Toriyama, mientras caminaba en aquel paraíso que curiosamente tenía algo de semejanza con lo visto en el de Dragon Ball. No sabía si realmente así como se veía o era como quería que sea veía para estar cómodo, pero dejando eso de lado entregando historias que pasarán a la historia por generaciones, entregando momentos icónicos que estarán referenciados en las diferentes culturas pop, ya sean animes, películas, series animadas, videojuegos, otros mangas, música, etc. Y una cosa estaba bastante claro, y es que ahora él sabía que muchas personas estaban agradecidos por sus creaciones y que jamás sería olvidado por las próximas generaciones por venir. Muchas gracias Akira Toriyama Sensei. Aquí acaba el fanfic one shot, espero que los haya entretenido. Sé que ya ha pasado el tiempo desde el fallecimiento del señor Toriyama, pero es mejor tarde que nunca. He querido dar tributo de mi parte y como el menos podría expresarme por medio de algunos de los personajes que he usando como fueron las cosas desde la partida de Toriyama y algo de mi experiencia personal para expresar algunas que se vivió en esos días. Espero que esto me haya salido bien o al menos decente, de cómo desarrolle este one shot tributo. Y antes de acabar con el video, también quisiera preguntar, ¿qué otros one shots quieren que saque a futuro? Y díganlo en los comentarios, pero no solo de versus, sino también puedo hacer otros tipos de one shots, como un ships, otra cosa que ustedes recomienden en los comentarios, y el que me llame la atención, y lo haré cuando pueda, no antes de poner en votación en comunidad para saber cuál quieren que salga. Y una disculpa por la inactividad, trataré de seguir adelante con los fics de alguna forma, así que por favor con sus links y visitas, comenten, me pueden dejar sus sugerencias o ideas en los comentarios. Y bueno, ya sin nada más que decir me despido, soy Goliathstel y nos veremos para la próxima.